No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? Y yo le dije si tenía preguntas al final, qué sé yo. No, está muy bien, porque hemos sido... ¿Usted concuerda con lo que yo digo? Sí, claro que sí. Ah, qué pena. No, o sea... Yo creí que me iba a controvertir, que no iba a agarrar aquí. No, en el tema de educación, yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero sí creo que hay una cuestión que por más que la educación sea de calidad, entre comillas, ahora de educación de calidad acá le dicen porque es cara. ¿Está grabando? Sí, ya está grabando. Ya. Acá la educación de calidad le dicen porque es cara y no necesariamente es así. No dicen las universidades te dan por ingresos para colegios CAR, centro de alto rendimiento, ¿no? Y les dan facilidades para ingresar. Pero yo le aseguro que porque yo lo he visto, pues, ¿no? Mi sobrino ha postulado hace poco a la universidad y he visto a los chiquillos. Hay unos que son brillantes, pero otros que por más que han estudiado en ese colegio, no han estudiado, pues son flojos. Claro. O bueno, pues son chiquillos, ¿no? Y en cambio otro chico de un colegio estatal sí se ha esforzado y sabe más que ese, pero tiene menos oportunidades. Entonces, el punto que sí podría, que probablemente no es que esté en controversia con usted, es que creo que la llamada educación de calidad acá le dicen solo porque es cara, ¿no? Y sí, creo que la educación... Permítame un alcance. No diga educación de calidad, instrucción de calidad. Bueno. Porque eso es lo que yo estoy combatiendo. El término educación está mal empleado. Claro, ahora yo sí creo que la educación es, para cerrar ya ese tema, redondearlo, el principal agente es el colegio, pero estoy observando que los chiquillos paran todo el día metidos en el celular y ahí es algo que sí no sé qué va a pasar. Otro agente de educación son las redes sociales, que se están volviendo más importantes que los papás, que los amigos. Pero perdón, voy a ser insistente, no diga educación, Bueno, instrucción. De instrucción. Porque tampoco las redes sociales educan. Claro, entonces... No educan. Entonces, se instruye. Eso quiero yo, modificar el vocablo. Claro. Así como cuando les corregía el folder o el locker, ya, empleen el término casillero. Claro. Bueno, en esa instrucción, ahora, las soluciones no las sé, ¿no? No las sé. Lamentablemente, yo siento cuando hablo con la gente joven, no tanto con los mayores, porque hay gente ilustrada, que por ahí, pues, de 10 o de 20 encuentro uno interesante, ¿no? Pero cada vez es más frivolización, ¿no? Siento que estamos, Marco Aurelio Negri decía que la inteligencia está retrocediendo en el mundo, pero particularmente siento que en el Perú se retrocede más. Partí diciendo en Perú no hay educación. Le dije, en el resto del mundo sí, pero Perú. Remitámonos a Perú. Yo le voy a hacer una pregunta que puede ser tal vez indiscreta o difícil. ¿Por qué usted, como muchos, me recuerda a mí después de tanto tiempo en el colegio? Porque usted tuvo decenas de profesores. Sí. Y no creo que a todos los recuerde igual. Bueno, varias cosas, ¿no? A ver, pues. Recuerdo mucho lo que tengo acá, ¿no? Error ignorado, error repetido, que era como una lección. ¿Se lo dijo algún otro profesor? No. No. Siento que las lecciones de clase eran lecciones, ¿no? De vida también. Y que no nos las llevábamos solo para el examen, ¿no? Yo desarrollé un gusto particular por la historia. Ahora estoy pataleando para acabar mi tesis de historia justamente en maestría. Tengo que darle duro eso. Sí, pero siempre tuve un gusto por la historia, también en cursos de primaria, ¿no? Pero creo que, no sé, estas formas también de narrar la historia, no tan aburridas, sino porque a veces puede ser muy acartonado, ¿no? También, ¿no? Les hacía aprenderse de paporretas, nombres, fechas, lugares. Había un poco de eso, pero otra cosa también me parece... Pero no, pues yo no utilizaba eso. Lo que sí me parece interesante que es la participación. ¿Me puede pasar la mochila? La participación. Sí, claro. Que siempre permitir que... Eso sí me recuerdo bastante, porque a mí me gustan las clases, digamos, ahora le llamarían interactivas, ¿no? Claro. Pero a mí sí me gustaba que se suscite el debate, ¿no?
Exacto. El problema es que ahora en los debates pues, es una de peleas que se agarra la gente, pero de los pelos, lo vemos en las redes sociales y tal. Se ha vuelto una especie de insultadera, ¿no? Pero sí creo que una de las partes de que yo recuerdo mucho del curso era el incentivar el debate, ¿no? Y no importa si sabías, no sabías, pero sino tu opinión personal. Muchos decían, el profesor Ferreira me tiene mala voluntad porque yo discuto en clase. Y yo provocaba el debate, lo provocaba porque era lo que quería. Me voy a permitir, a propósito de eso, usted no lo tiene. Creo que tengo uno digital. Claro. Pero El profesor ha escrito su novela. una de las tantas. Voy a darle lectura a esto. ¿Le puedo mostrar la portada? Ahí la vamos a poner. Es Muerte en San Bartolo. Y tiene una segunda parte que se llama Los muertos de San Bartolo. Dice, era el año 1997 y yo cursaba tercer grado de media en el Colegio Santa María Marianistas. En aquel año los alumnos se habían pasado la voz que el curso de Historia Universal nos sería enseñado por el profesor que más miedo daba en el colegio. Ciertamente, su método de enseñanza era distinto y los seres humanos solemos temer a aquello que nos saca de la zona donde nos sentimos cómodos. Pues aquí el profesor... Párelo. Ciertamente su método de enseñanza era distinto. Los seres humanos solemos temer aquello que nos saca de la zona donde nos sentimos cómodos. Pues aquel profesor no nos enseñaba a memorizar historia, sino a pensar y razonar sobre ella. Nos dio muy valiosas lecciones. Por ejemplo, la importancia de aprender nuestra historia para no repetir los errores pasados bajo su icónica frase, el error ignorado es error repetido. Es de mi pueblo. Con el tiempo, aprendimos que lo que muchos llamaban dureza, en realidad se trataba de disciplina, un valor que tanto necesita nuestra sociedad peruana el día de hoy, y que aquel profesor inculcó en todos los alumnos que tuvo bajo su enseñanza. Por lo tanto, ese miedo inicial que teníamos se terminó convirtiendo en respeto, otro de los grandes valores que también necesitamos. El día de hoy el mismo profesor vuelve para infundir miedo, pero a través de otro medio, esta vez contado en una historia de terror. Pero, al igual que en sus clases, aquello debe ser el inicio para despertar el interés por nuestra historia. En este caso, la historia de San Bartolo, tan rica que se remonta hasta la época preincaica y que se encuentra llena de leyendas y tradiciones que peligran con perderse y que este libro busca rescatar. En mi caso, el método de enseñanza del profesor Claudio terminó despertando una pasión por la historia. Finalmente, se convertiría en una iniciativa para difundir nuestra historia y cultura en el personaje del Capitán Perú. Espero que este libro despierte en los lectores el mismo interés por conocer y profundizar nuestra historia, pues ese es el inicio del cambio que todos queremos para nuestro país. Aprender de nuestros errores para no repetirlos. Profesor, Firmado Rafael Aita, Capitán Perú. ¿Eso nos enseña la historia? ¿Aprender a no repetir los errores? Eso. Yo siempre les decía, los pueblos que ignoran su pasado están condenados a repetirlo. Yo acá sí le voy a retrucar y concuerdo en que eso debería enseñar la historia, pero lamentablemente la realidad nos enseña que los pueblos repiten sus errores. Claro. Acá en el Perú hemos reelegido a presidentes con un prontuario. Dios mío, nos robó una vez y lo vuelves a escoger. Mire, yo soy experto ahora en historia del Perú y eso viene desde la independencia. Hemos tenido presidentes como Gamarra, por ejemplo, que fue un pelafustán y sin embargo lo reeligieron. Y después ha habido algunos que lo han reelegido
en el mismo periodo varias veces y así sucesivamente. Probablemente no sea, o sea, no es que el postulado esté mal, que sino justamente no se enseña la historia y no se le enseña a la gente a discernir lo que hemos dicho de pensamiento crítico, de manera tal que vuelva a votar por el mismo. El tema que quiero tratar a continuación es justamente historia, ¿ya? La enseñanza de la historia. Pero estamos en educación. No, ya Y quiero corregirle el término para que no lo siga usando. Instrucción. Instrucción y no educación. Pero, ¿qué opina usted del comentario que hace este muchacho? ¿Ya? Que yo me sentí plenamente reflejado en lo que él decía. Y ustedes, y por eso le preguntaba, ¿por qué me recuerda usted a mí por sobre los demás? Bueno, justamente por eso, porque yo tenía un sistema distinto y yo lo que quería era no olvide, plan, ejecución, control y evaluación. Mi objetivo era desarrollar en ustedes el juicio crítico para formarlos como personas. Y eso ningún otro profesor del colegio se lo iba a enseñar, claro, y ningún profesor en Perú se lo va a enseñar. Entonces, en conclusión, y no me estoy sobrevalorando ni jactando, pero ¿qué se necesitaría? Lamentablemente, más profesores como yo. Que en los colegios, como hizo Simón Bolívar, se empezara por enseñar desde primaria las ideas de independencia, de libertad, ya de responsabilidad. Fíjese que Bolívar implantó en forma obligatoria en estos colegios lejos por allá la enseñanza de la carpintería, de la albañilería, qué sé yo, o sea, que el muchacho saliera ya con alguna preparación. Entonces, se necesitan profesores, los profesores que hubo antes, que hoy día son menospreciados. Lamentablemente tenían cosas erróneas, como que la letra con sangre entra o cosas así. Pero esos profesores se daban a sus alumnos y por eso los alumnos querían a esos profesores. Claro. Hoy día es tan simple, el profesor entra, dicta su materia y se va. No le importa. No, ya ni eso, ahora es en línea ya. Algunas clases ya son mixtas. Claro. Ya, y Claro. el alumno pone un dibujito y ni siquiera está escuchando, porque ahora como está por la computadora. Yo a última hora en la UPC tenía estos que son de dos tipos, presencial Sí. y virtual. No estoy de acuerdo. A mí tampoco No me estoy gusta, de porque a veces hasta te engañan y no te concentras igual. Por eso le digo, el profesor, el verdadero docente, tiene que tener contacto con su alumno para ir viendo. Claro. Yo, ¿qué es lo que veía? Y también los... El alumno que estaba distraído era el alumno que yo le preguntaba. ¿Para qué? Y tenía métodos que hoy día no los permiten. ¿Se quiere decir? Hoy día no permiten, porque he hablado con Giovanni Arias, por ejemplo, que está experto en eso. Me dice, un profesor como tú hoy día está muerto. No, el Ministerio de Educación, entre comillas, tiene otras normas. Tú no puedes a un alumno tenerlo de pie. Claro. Y yo, ¿qué es lo que hacía? El alumno tenía que ponerse de pie para contestar. Sí, sí me Y acuerdo. cuando se iba a sentar, yo le decía, señor, usted no me ha contestado, no puede sentarse. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El alumno de por sí, ya sentado contesta cualquier tontera, pero de pie dice, pucha, me están todos mirando, si contesto una tontera se van a burlar. Entonces, yo así lo obligaba a pensar. Sí, una vez me hizo parar afuera toda la clase bajo el sol. Claro. Me porté mal. Claro, pero ya le digo, entonces ese alumno de pie, decía, voy a estar toda la hora de pie, prefiero contestar. Y nunca rechacé lo que me contestaran. Pero si contestó, se ganó el derecho a sentarse. Entonces ya sabía el alumno que si no me contestaba, se iba a quedar de pie toda la hora. Una parte de la técnica, ahora que estoy pensando. La estrategia, Me pues. acabo de acordar eso. La estrategia, el que había que procedimiento. quedar separado. Otra cosa que ustedes odiaban, el cuaderno. Pero eso a mí me sirvió mucho en la universidad. Claro. Y en la universidad era mucho anotar. Usted sabe que a mí al final me prohibieron el cuaderno en el colegio. Así que terrible. Sacaron un memorándum que el profesor Ferreira no debe llevar cuaderno. Pero sí es como uno vuelves a repasar al escribir. Exacto. Pero ese cuaderno cumplía 4 finalidades. Primero, tenía que tener todo lo que yo había hecho en la pizarra. Entonces, atención. Sí. Segundo, tenía que tener los comentarios que yo hacía, tomar apunte. Claro. Tercero, tenía que llegar a su casa
y copiar lo que había hecho, pero sin una falla. Pasarlo en limpio. En limpio. Sin falta de ortografía. Sin corrector, perdón, liquid paper, ¿ya? Entonces, poner atención en eso, y lo estaba haciendo repetir la clase subliminalmente. Y dibujar los mapas. Y por último, claro, y por último, sobre lo hecho, usted tenía que buscar y crear algo. Hacer un crucigrama, hacer un poema, hacer un comentario. Entonces, fíjese, tenía creatividad, Claro. tenía saber tomar apunte, poner atención a la pizarra y los mapas. Yo Hoy tengo día- por hoy ahí día creo que está tengo mis prohibido. cuadernos todavía. ¿Ah? Después de 40 años tengo mis cuadernos por ahí todavía. Hay muchos alumnos que me dicen, profesor, cuando salí del colegio quemé todo, pero el cuaderno de historia ahí está. Es más, como yo sí era bueno en eso, bueno, era bueno en el curso. Cuando alguien faltaba, me pedían a mí siempre el cuaderno. ¿Perdón? Cuando alguien faltaba, me pedía mi cuaderno a mí para ponerse al día. Claro. Y a mí siempre me pedía mi cuaderno. No, y el que lograba sacar 20 en mi cuaderno, todo el mundo lo Sí, homenajeaba. calificaban también el cuaderno, me acuerdo. ¿Alcanzó a sacar 20 alguna vez? Yo sí, yo saqué, mis notas no bajaban de 18, 19, Porque 20. yo a cada uno de esos rubros le daba 5 puntos. Sí. Ahora me estoy acordando, me había olvidado Si le de faltaba la parte algo de ahí, técnica. iba ¿no? bajando 4 puntos, 3 puntos, y así. No, yo siempre tuve muy bien. Por Me eso acuerdo le hacer digo que mapas yo con a colores. usted en clase lo destacaba porque usted sí me ponía atención y sí me controvertía, cosa que a mí me gustaba. Pero usted creía que yo le podía tener antipatía porque me respondía. No, yo siempre he tenido en ese Y tiempo. era lo que yo quería. Hay un debate que hacíamos, me acuerdo, sobre una frase. De repente podemos ya entrar a otro tema. De paso, creo que entre los temas mencionó que quería hablar sobre el concepto de comunismo. Ese es otro de los puntos que vamos a tratar, pero en extenso para más Ya. adelante. El siguiente tema quería hablar de la enseñanza de la historia. La historia. Ya, entonces ya estamos más o menos en ese tema. Quiere que pasemos, porque está muy vinculado. Sí, está bien, no, estamos ya en eso, ya, Claro, casi. porque le voy a decir, para mí, la historia miente. ¿En La qué historia sentido? falsea. La historia oculta. Usted dio un ejemplo. ¿Qué historia podía enseñar Hitler? ¿Ya? Muchos han dicho, la historia es de los triunfadores, los pueblos que pierden. ¿Por qué? Porque conviene, por distintas circunstancias, no decir la verdad. Por ejemplo, a lo mejor esto lo recordará porque lo he comentado otras veces. Para usted, ¿cuál es el mayor héroe peruano? Y podemos hablar de Miguel Grau, tal vez. Ya. ¿Sabía usted que Miguel Grau fue acusado, procesado y condenado por traición a la patria? Me imagino que en la rebelión de Castilla con Vivanco. No. No. No está al tanto. No. Y cumplió en la isla San Lorenzo, cumplió 6 meses Miguel Grau, preso por traición a la patria. Bueno, ahí sí, profesor, quisiera ahí sí revisar más detalles de eso. Pero sí también yo tendría que ahí sí ahí voy a debatir un poco. Uno puede equivocarse en la vida, ¿no? Claro. Y al final es en el balance. Solo tú- que claro. se equivocó, erró, no ignore Claro. esa equivocación. Claro, exacto. Porque si uno equivoca y no piensa en el error, lo vuelve a repetir, pues. O sea, Claro. o si la condena no es lo suficiente que te haya. Tampoco digo que es una condena draconiana, ¿no? Pero si no es lo suficiente que te haya hecho reflexionar, o sea, por lo menos reflexiona en lo que has hecho, ¿no? Claro. Hay una frase. Siempre se dice, ¿cómo aprendes tú más? ¿De tus aciertos o de tus errores? Y la respuesta es de mis errores. Bueno, equivóquese, pues. Claro. Aprende más. Pero yo creo que hay que tener un poco de compasión. En esta canción de Silvio Rodríguez que se llama Playa Girón, se dedica le habla a los poetas, a los músicos, ¿no? Y una parte le dice, compañeros de historia, dice, si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos Perdón, practicar si la alguien verdad? roba comida, Y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Yo creo que a veces no podemos juzgar con algunas durezas, circunstancias especiales. Y acá, disculpe que yo soy muy de referencia de citas. En Los Miserables, la obra de Víctor Hugo, Ya. Jean Valjean Jean Valjean, roba un pan Claro. cuando era pequeño, tenía hambre. claro, y eso lo persiguió toda la vida. Y claro, persiguió toda la vida y en la cárcel se vuelve ya un delincuente ya más rankeado.
Y Javert se da cuenta al final que él no era malo, que estuvo persiguiendo a un niño que tenía hambre, que ya era un adulto, ¿no? Y de ahí Bueno, pero no se le olvide que él empieza robándole los candelabros al cura. bueno, Y el cura, tenía mucho. ya, y el cura, cuando fue a detenerlo, dijo, no, yo se los regalé. Y ahí Jean Valjean sale y dice, ¿por qué este cura dijo eso? Y eso lo hizo recapacitar. Sí había robado, ya no era un pan. Pero cuando el cura lo recibió, lo homenajeó y le sirvió en platos candelabros de plata, él aprovechó que no estaba el cura y agarró todo eso y se fue. Entonces ya era un delincuente. Claro. Lo que quiero llegar ahí un poco con esta reflexión un poco ontológica, valores, es que a veces la historia puede juzgar con suma dureza algunos episodios, ¿no? No quiero excusar, no sé las circunstancias de grado, ¿no? Pero alguien que después protege poblaciones civiles, que cumple las convenciones que ya existían del derecho a la guerra, que nadie las cumplía porque eran más o menos nuevas, y hoy nadie las cumple hoy en día. Miramos lo que están haciendo en Gaza, las masacres horribles, ¿no? Alguien que para los estándares de la época era un adelantado en tratar a los enemigos. Al propio Arturo Prat lo trató con respeto, ¿no? En el balance, como lo que hablamos hace un rato, de las cosas que no son ni muy buenas ni ¿Qué muy es lo malas, que es ¿no? justo? La justa medida, el justo La medio. justicia, pues. Claro. La justicia es el justo medio. Creo que del justo medio también hablamos bastante en clase, Claro, en la clase de historia. claro. Y yo le decía, si en una pita queremos sacar lo justo, juntamos los dos extremos y lo justo está aquí en la mitad. Pero, ¿sabe usted por qué fue acusado de traición a la patria? No. Se lo voy a decir. Resulta que se termina la guerra con España. Ya. ¿Ya? Se había unido, ojo, voy a decir algo que aquí en Perú duele mucho, pero una vez más Chile había salido a apoyar a Perú. Así, claro. Y se unió la escuadra peruana con la escuadra chilena. Cantaban los himnos y juntos. combatieron en el sur. Yo he estado en Aptao y he tenido en mi mano esas bolas de fierro que disparaban, ¿ya? Sí. Y la escuadra española, porque al final el combate adaptado fue equilibrio, no ganó ni uno ni otro, pero la escuadra española partió hacia el norte y detrás venía la escuadra chilena, peruana, que eran barcos más antiguos, de poco andar. El Huáscar no estaba todavía, recién lo habían encargado a Europa. ¿Ya? Encargaron dos, la Liverpool. El Huáscar y la Independencia. No, tuvo un gemelo, el Huáscar y el Atahualpa, que los hace en Liverpool. Ya. El asunto es que se vienen hacia el norte la escuadra española. Aptao está en Puerto Montt, son más de 1000 kilómetros, entonces ya venían carentes de alimentos, de medicina, de combustible. Entonces quisieron parar en Valparaíso y Valparaíso no les permitió. Entonces en represalia bombardearon e incendiaron Valparaíso. Siguieron avanzando hacia el norte porque mientras tanto venía la escuadra. Yo no sé si usted ubica ese personaje Drupi, lentito, ya. Entonces, imagínense que la escuadra chileno-peruana era Drupi, venía avanzando lentito. Y la escuadra española quiso desembarcar en Coquimbo, tampoco pudo, y al final llega al Callao. Y en el Callao fueron repelidos, pero venía la escuadra chileno-peruana detrás. Entonces, es el combate del 2 de mayo, me parece. El 2 de mayo. Entonces los españoles, y ahí viene una de las grandes preguntas que alguno de los entendidos me dé la respuesta, porque los españoles del combate del 2 de mayo se fueron a la isla San Lorenzo, ¿ya? Y ahí estuvieron hasta regresar a España. Entonces mi pregunta, si ya venían con enfermos, venían sin alimentos, sin medicamentos, sin combustible, ¿cómo esa escuadra pudo regresar a Europa de la isla San Lorenzo? Ahí está el desafío. Yo tengo dos posibilidades. Una, y ojo, no digo, como dicen ustedes, dos opciones, porque es una opción significa dos posibilidades. Una, o los peruanos
prefirieron su bolsillo y les vendieron a los españoles todo lo que necesitaban. O el gobierno quiso deshacerse y le dijo, ya tomen para váyanse. que se vayan. Y ambos son traición a la patria. Y podríamos... Defender al enemigo en guerra. Claro, pero podríamos... mire, si quiere después lo piensa, pero no lo rebate. Ya. Traición a la patria. Vea, el gobierno o los peruanos. Llega la escuadra chileno-peruana y para en Valparaíso. El 2 de mayo estaba acá y mientras tanto estaba Miguel Grau y otros comandantes peruanos estaban en Valparaíso. Entonces el presidente Mariano Ignacio Prado, uno de los tantos pelafustanes que ha habido, decidió reestructurar la Marina y nombra comandante en jefe de la Marina a un norteamericano. ¿Qué opina? Sí. Pues creo que no está bien, ¿no? ¿Ah? No está bien, porque ya estaban... ¿Está bien? No está bien, porque ya estaban Aurelio García Bien, García, Arturo, Lizardo o sea, Montero y... Miguel Grau, que en paréntesis su esposa estaba casada con chileno, con Biel. la esposa de Miguel Grau, su hermana estaba casada con un almirante chileno. Con Oscar Biel, me parece, que era su cuñado. Y en un momento Grau le escribe y le dice, Dios quiera que no me enfrente con tu esposo, porque estaban en bandos contrarios. Pero habían combatido juntos contra España. En Aptao, pues. Sí, ¿Ya? Y Arturo Prat había combatido con Miguel Grau en Aptao. sí. Y se conocían. De ahí la famosa carta, porque no era a cualquier enemigo, era a la esposa de un amigo. Claro, y Grau, cuando los periódicos difaman que entró como un pirata al abordaje, ¿no? Grau tuvo que mandar cartas a los periódicos peruanos a decirles que no fue así, que entró y bueno, murió en combate y con honor, ¿no? Ya. Bueno, el asunto que estos almirantes que le llamaban los cuatro haces. Claro, eran Lizardo Montero, Grau, un Aurelio Ferreiro García García. y un García García. Sí, sí, ¿Ya? el otro, sí, Ferreiros, creo, ¿no? En Valparaíso protestaron porque dijeron cualquiera de nosotros podría haber sido el comandante en jefe de la Marina y no un norteamericano. Entonces Prado tomó, que todavía estaba la guerra, porque si bien se habían ido los barcos, pero la declaratoria, entonces ellos en protesta se bajaron de los barcos a Valparaíso. Entonces las acusó de deserción, de dejar botados los barcos en tiempo de guerra y por lo tanto traición a la patria. Y como los tribunales accedían lo que decía, ya los condenaron. 6 meses después los liberaron. Pero es casi un juicio político. O sea, no es que haya traicionado a la patria en estricto, ¿no? O sea, no con intención, como Montesinos, que le vendió secretos a otro estado. Pero en el hecho, si usted va a los papeles, ya, el proceso está. Pero eso es lo que digo, ahí, el juzgamiento de la historia. Y una anécdota. ¿Quién fue el primer comandante del Huáscar? El primer comandante, pues, imagino que Miguel Grau, ¿no? No, Miguel Grau estaba acá. No sé. ¿Aurelio García García? No, él venía en la independencia. Ah, en la independencia está, bueno, el que pierde la independencia del More. No, pues, Juan Guillermo More. todos estamos viendo cuando recién los construyeron y vienen. ya. Que en paréntesis chocaron el Huáscar y la Independencia. Recién nuevo, tuvieron que parar a reparar en Sao Paulo. Eso no Y sabía. mientras estaban reparando en Sao Paulo, pasó la escuadra española por fuera. No se toparon, si no habría habido Lo conflicto. que pasa es que la escuadra española llegó con mentiras, era como una expedición científica, entre comillas. No, claro, pues la idea era camuflada. Y Pues. trajeron un barco inmenso que era la Numancia. Claro. Me parece con el almirante Pareja. Pero déjeme redondear la idea. ¿Quién fue el primer comandante del Huáscar? No sé. Un chileno. ¿Así? ¿Sí? Es que yo esa otra cosa que ahí me van a decir, yo no creo mucho en los chauvinismos nacionalistas. No evidente, pero cosas que no les dicen. ¿Qué pasó? Durante la independencia, una señora estaba con su esposo y por distintas razones se tuvieron que venir al Perú huyendo de los conflictos que había allá. Y acá el señor murió y la señora crió a su hijo, lo metió a la escuela, qué sé yo, y después lo metió a la escuela naval y él estudió en la escuela naval
y siguió en la Armada y llegó a ocupar un altísimo cargo. Y como no había quien, lo mandaron a él a buscar el barco que recién habían fabricado. Ahí lo trajo. Y él era chileno, de apellido Salcedo. Ah, mira. Y como chocaron, hubo un conflicto con este García García, porque el timonel del Huáscar se quedó dormido y era el hermano de Aurelio García García. Así. Y como este Salcedo se la sacó con que el que era el timonel, entonces Aurelio García García odió a Salcedo durante mucho tiempo. Y al final Salcedo se fue a Chile y murió en enero de 1879. O sea, la guerra empezó en mayo, murió meses antes. ¿Ya? Y este Salcedo, chileno, fue el primer comandante del Huáscar. Ah, mira, qué interesante. Bueno, es que justamente tiene que ver con el postulado con que hemos empezado este tema, ¿no? Que la historia falsea, y no necesariamente es falsea, si hay veces que no son historias oficiales, que no las conocemos, Claro. yendo al propio Huáscar, ¿Y ¿no? por qué no las conocen? Por ejemplo, recién, en tiempos más recientes, conocemos las fotos que aparecieron de la tripulación negra del Huáscar. Esos fueron invisibilizados, los marineros negros que pelearon. ¿Y usted sabía que Grau fue traficante de esclavos? Eso fue y también voy a tener algunos matices, ¿ah? Él se queda sin trabajo porque lo sacan de la Marina. No, él renunció. No, Sí, él estuvo un tiempo fuera de la Marina. Él toma partido por Vivanco, me parece, y pierden la rebelión. Y él se queda fuera. Entonces, lo que empiezan en esa época, porque Castilla entra hacia mitad del siglo XIX, empieza el tráfico de culíes, de esclavos, que no eran esclavos. O sea, les traían unas contratas, pero sí era un régimen de semiesclavitud, ¿no? Claro. Entonces, porque Grau manejaba un transporte. O sea, Domingo Elías y otros, los poderosos empresarios, sí traían a sabiendas lo que hacían, ¿no? Bueno, me imagino que Grau también tenía que saber en qué acababa todo eso, pues, ¿no? Pero nadie es perfecto. O sea, no lo estoy justificando que esté bien. No, pero ojo, Miguel Grau era latifundista del norte y para él la esclavitud no era un problema, porque todos los latifundistas del norte necesitaban. Y como aquí se decretó la libertad de esclavos por Castilla, entonces los del norte dijeron, bueno, ¿y cómo movemos nosotros nuestras tierras? Entonces al gobierno peruano, Prado, se le ocurrió que en vez de traer negros de África, traer de la Polinesia. Sí. Y ahí ya Grau estaba en la Marina, al mando de la Unión, y el gobierno lo mandó a la isla de Pascua, y de allá se trajo una cantidad, como dice usted, engañado porque firmaban un contrato, que esto, que el otro. Pero para Grau no era problema traerlos. Claro. Así que sí hizo tráfico de Bueno, esclavos, digamos, sí. y no le repugnó, así como se pudo oponer cuando nombraron al comandante norteamericano. Él pudo oponerse a que lo mandaran a buscar, pero él no lo hizo natural. Claro. Ahora, acá también hay que entender, hay una frase que dice, de cerca todos decepcionan, ¿no? De cerca todos decepcionan. No hay que, creo yo, y también enseña la historia, uno a veces tiene personajes admirados en la historia, ¿no? Pero si uno va de cerca, siempre va a encontrar cosas que decepcionen, como en cualquier ser humano, ¿ah? Claro. La pareja y eso todo. es lo que debe ser la historia, honesta, abierta. Decir, esto es bueno y esto es malo. ¿Ya? Claro. Pero no solo disfrazar. Cuando usted me dijo, cuando le pregunto, el mejor héroe que tiene, usted me dijo inmediatamente Miguel Grau. Yo se lo digo como chileno, ¿cuál para mí es el mayor héroe que tienen ustedes? Cáceres. Cáceres combatió a los chilenos en Tarapacá. Se vino, ya cuando los traicionó, ya se me olvidó el nombre del peruano, del boliviano, que no ni siquiera... Hilarión Daza. Daza, ya. Y llegó Cáceres combatiendo y estuvo en el reducto combatiendo. Claro. Y de ahí, ya, cuando los chilenos invaden Lima, él no se envolvió en una bandera y se pegó un tiro, ni se lanzó de arriba o peleó. No, se fue al Ande y allá armó un ejército y estuvo 2 años combatiendo al ejército invasor. Claro. ¿Y por qué no lo consideran héroe? No, sí se le considera. No, sí se le considera pues, héroe. mire, lo tienen en último. ¿Pero por qué no?
A ver, es que acá también hay también podemos encontrar algunos puntos, ¿no? La campaña de la Breña que hizo Cáceres fue una cosa alucinante, Claro, más allá de la resistencia humana, claro. pero cuando después acaba la guerra Y y se lo todo, comparaba con este comandante polaco que salió en caballo a atacar a los tanques alemanes, ¿ya? Y lo decía, mire, entre ese comandante y Cáceres se retiró, no se rindió, se retiró Sí. y siguió combatiendo. 2 años estuvo combatiendo. pero ojo, cuando Cáceres fue presidente y político, Pero eso es tuvo después. actos de Pero eso es después. Y tanto Pero así. ¿por qué no lo toman como Bolognesi, como... Yo creo que sí está. No. Y probablemente ¿Sabe también por- porque sabe él por llega qué? y vive ya la... ¿Sabe por qué? Porque Cáceres no murió en batalla. Claro, eso también. Eso. Si aquí son héroes los que murieron. Y yo, ¿qué es lo que les decía en clase? Héroe para mí no es el que muere en batalla, sino que el que hace que el otro muera por su patria. Ese es. ¿Ya? Y Cáceres, como no murió y lo eligieron presidente, Y entonces ahí empaña se le su fueron figura. encima. Ya, pues. Pero si no, habría sido un héroe. Pero no, hubiera muerto en batalla. Pero regresando al punto que es el punto de la enseñanza en la historia, ¿cree que en estos, para redondear este tema, y después seguimos con los otros, ¿cree que en el mundo actual, en que los chicos están con esta cuestión, ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Capacidades blandas por un lado, después las destrezas tecnológicas, haya un interés todavía en la historia o que se debe enseñar historia? Claro que se debe. Claro. Y eso es un error del Ministerio de Educación Han quitado los cursos de que historia, ¿no? suprimió Sí. la asignatura de Historia Universal. Porque se empezó a enseñar historia del Perú y como referente. Mientras acá en Perú ocurría tal cosa, en Europa estaba la Primera Guerra Mundial. Y les enseñan de una forma rara, o sea, no les enseñan como que, como yo estudiaba pues de manera lineal y análisis, ¿no? Como que Perú fuera el centro del mundo y lo extraen, lo apartan del acontecer histórico Es mundial. que siento que no les enseñan como capacidades en vez de la historia dura como tal, o sea, Claro. qué pasó y sobre lo que pasó, hacer análisis. Pero ¿quién lo hace? Pues Eduardo, si ese es el problema. Yo le voy a decir, los profesores que yo he hablado me dicen, ¿tú de dónde sacaste eso? Yo nunca lo supe. ¿Cómo? No, que no se los enseñan. ¿Para qué? A ver, ¿por qué para un muchachito de 16 años, 17 que está acabando el No le colegio? interesa. Pero ¿por qué podría ser positivo para su formación como médico, como abogado, como ingeniero, o como lo que sea? Saber historia. Porque si el muchacho realmente aprende historia, va a valorar los errores cometidos y los va a poder superar. Entonces, ahí no solo en la historia como saber quién fue Bolívar, qué hizo, No. es la historia como No. lección, como método. Claro, pero conociéndolo, Claro. yo digo, si Hitler hubiera tenido un profesor como yo, no le habría ocurrido lo que le ocurrió. Porque a Hitler le pasó exactamente lo mismo que a Napoleón. Y aparte lo rechazaron de la escuela de pintores. Claro, bueno, eso es otra cosa, pero cometió los mismos errores que Napoleón. Invadir Rusia. Si hubiera tenido un profesor de historia que le hubiera mostrado, no los habría cometido. Yo en este momento veo cosas feas en el mundo, ya que son de temer. A mí me gustan mucho algunas citas de Gandhi. En una parte, la biopic que hay con, ¿cómo se llama? Ben Kingsley, creo que es el actor, no me acuerdo. Una película biográfica de Gandhi, muy buena. De Gandhi, Sí. claro, extraordinaria. Ben Kingsley, algo así se llama el actor, ya me acordaré. Ben Kingsley. Sí. Y una parte de esa película, hay una gringa que es como su hija adoptiva, algo así. Claro. Y la chica está consternada de unos dictadores, unas cosas injustas. Le dice, en este momento pueden parecer invencibles, ¿no? Que nada va a sacar a este señor, ¿no? Pero si algo enseña la historia, le dice, es que al final los caminos del amor y la verdad se imponen, ¿no? Que pueden haber avances y retrocesos en la historia, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. hace poco un amigo hablábamos y estábamos preocupados por la figura de Trump. Oye, mira este pata, ¿qué está haciendo? ¿No? No podemos hablar mucho de ese nombre porque a veces me cortan los programas cuando menciono ese nombre. Entonces le digo, oye, pero a nosotros nos gusta la historia, hablamos de historia,
han habido personajes como el Gengis Khan, que era súper poderoso, la Horda Dorada, su ejército era el ejército más con infantería más grande de la Tierra. Calígula tenía más poder que los Estados Unidos porque no había ningún organismo multilateral, felizmente, que no tenía una bomba atómica, ¿no? Pues no nos íbamos al diablo, ¿no? Hitler, en 6 semanas la guerra relámpago tomó Francia, Bélgica, o sea, puso de rodillas Europa. O sea, no es la primera vez que hay un pata con poder que quiere dominar el mundo. La historia nos enseña que esto pasa y se repite, y se repite, y se repite. Hay restauraciones y la rueda de la historia avanza, para atrás o para adelante, pero se mueve. Entonces, creo que eso también enseña la historia. Ese es quizá, no es que no te preocupes, ¿no? Pero vas a entender cómo son los procesos. Es como una ciencia social. También tiene ciencia. Acuérdese que yo les hacía aprenderse el concepto de historia porque eso era lo que íbamos a manejar. ¿Lo recuerda usted por casualidad? Sí, ¿Recuerdo qué es la historia? claro. No recuerdo exactamente el contenido. Mira, ¿no? yo le voy a decir que hay alumnos mucho anteriores a usted y me lo dicen textual, ¿ah? Como que estuviera... Han egresado hace Pero poco. cuando usted dijo espera. ciencia social, Ya. empezamos por ahí. Claro, hay una frase que es... Porque yo había les decía, algo como arte la también. historia, les decía, es una ciencia. Sí. No es una simple Ya, repetición para de hechos. conocer el pasado, para preparar el presente Ese era comprender el presente y preparar el porvenir. Un aforismo para Claro. sacar, porque la historia es la ciencia social que estudia el pasado de la humanidad tratando de establecer la verdad de lo ocurrido y averiguando sus causas. Claro, claro. Ese concepto, le dije, lo vamos a manejar siempre. No una sucesión de hechos y de fechas, qué sé yo, sino que vamos a tratar de establecer, porque la verdad es muy difícil establecerla, muy difícil. Y todo depende de la óptica de la persona. Fíjese que cuando Fujimori dio el golpe, yo reuní a mis alumnos en ese momento y les dije, mañana tráiganme ustedes los titulares de todos los periódicos. Y al día siguiente puse en la pizarra pegado los titulares. Aquí un grupo, vergüenza para el mundo, que esto, que el otro. Este otro lado, héroe nacional. Y al medio, Fujimori dio golpe de Estado. Le dije, estas son las 3 posiciones normales ante cualquier hecho. Cuando pasen 100 años y se encuentren estos periódicos, ¿cuál va a ser la verdad? ¿Fue vergüenza? ¿Fue héroe? ¿O simplemente un hecho? ¿Ya? Y como le digo, puse los titulares. No el chino porque no existía en esa época, sino que cuando él dio el golpe de Estado, eran pocos periódicos y cada uno sacó de acuerdo a su óptica. Bueno, es que, como dicen, toda historia tiene tres partes, 3 versiones. La una parte, la de la otra parte y la verdadera, ¿no? Ahí está. Hay Ahí una, está. hay una frase, y quiero entrar a una pregunta para cerrar este tema de enseñanza de la historia, que hemos hablado bastante, que un par de años por lo menos creo que la clase entera debatimos. Y yo la verdad que ese tiempo daba la contra solo por joder, ¿no? La frase, el fin justifica los medios, Claro, ¿no? claro. Y yo de alguna manera decía que sí, porque no sé, pero ahora no estoy tan de acuerdo ni a favor ni en contra. O sea, Claro. no sé, me he vuelto más Es intenso. realmente muy, muy difícil. Pero ahí está donde lo que yo tanto y que después me lo prohibieron, ¿ah? Cuando yo les enseñé la planificación. ¿Se recuerda usted que... El cuadro, planificación, ejecución, control y evaluación. Bien. Vente. ¿Qué debía contener el plan? ¿Se recuerda? Ay, no, ya me bajó puntos, ya. Ya. Debía contener objetivo, Así. procedimiento y responsable. Y le decía que los objetivos debían ser claros, precisos, inmediatos, realizables, pero que lo fundamental no era tanto el plan como el procedimiento. Porque ahí se va a ver lo bueno, lo eficaz que fue el plan. Y yo le decía como ejemplo, y espero que sus seguidores no me vayan a crucificar por esto, pero por ejemplo, Abimael Guzmán tenía el propósito de mejorar Perú. ¿Pero cómo? A la punta de la sangre. ¿Qué es lo que falló?
el procedimiento. El pensamiento único, el insano que tenía. No era el plan, sino el procedimiento. Entonces hay que tener cuidado siempre en el procedimiento. Y ahí siempre hay que tener un aspecto, flexibilidad. Claro, hay que ajustar las velas según sopla el viento. A mí me ha pasado algo esta semana, le cuento. Estoy con problemas porque no desbloqueo el desarrollo de mi estudio, de mi tesis. Y he cambiado mi horario. Y estudio al despertarme. Y he avanzado más. Porque yo decía, acabo mi jornada y estudio. Y acaba la jornada y ya no me dan ganas. Yo cuando preparé mi licenciatura, que fue terrible para recibirme abogado, me encerré en un cuarto 3 meses y tenía un sofá cama con librero. Entonces, estudiaba, me ponía a dormir y despertaba con una duda, agarraba el libro y estudiaba 2, 3 de la mañana y seguía. Así preparé 3 meses encerrado. Así. Ah, está bonito. 4 pasos o etapas fundamentales de toda actividad humana. Me ha jalado, profe, no me acordaba ahorita los... Me acordé los 4 pasos, poner contenido. Vamos a dar una revisada. ¿Cómo llega, Usted profesor? no tiene este, ¿no? Ese creo que no. Ni si le conviene tenerlo, ¿eh? Ni siquiera lo tiene virtual. No, el otro tengo el San Bartolo. ¿Cómo llega, profesor, Cada alumno que me ha ido a ver alguna vez se ha querido sacar una foto conmigo. Ah, error ignorado, error repetido. Ahora nos sacamos. ¿Aquí está mi polvo? ¿Lo mismo compró el polvo? Profesor, quiero cerrar este tema preguntándole una cuestión. No solo vamos a cerrar este tema, sino que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya es suficiente. ¿Qué horas tiene? Ya es tardecido. Pero ¿por qué usted se decanta por la historia? Como a ser profesor de historia cuando si usted había estudiado derecho. A ver. ¿Cuál es su inquietud que tuvo? Yo le voy a decir, y a propósito de eso tengo ciertas ideas controvertibles, por supuesto. Yo fui hombre de radio. Ajá. En mi época no existía la televisión, mucho menos la computadora, menos el internet. Claro. Entonces, la familia se sentaba en torno a la radio y la radio le daba las noticias, la radio le daba la música e incluso las novelas. Había radionovelas y había en Chile un cine en su hogar, o sea, un radiocine. ¿Ya? ¿Qué año nació? Perdón. Yo nací el 41. Ya, o sea, bueno, de repente era pequeñito. Y a pero... Chile llegó la televisión el 62, cuando yo ya estaba en la universidad. Bueno, yo no he escuchado eso, obviamente, pero tengo unos antiguos de mis tías que eran como que tenían bandas interoceánicas y escuchaban Radio Francia, escuchaban la guerra también ahí. Es posible, pero no. Pero lo que le iba a decir, el cerebro nuestro estaba preparado para todo recibirlo de oídas. Claro. De oídas. Con el correr del tiempo, cuando nació mi hijo mayor, que este año cumple 55 años, nació con la televisión. Entonces, ya no solo recibió, sino que podía, a través de una ventana, mirar lo que estaba ocurriendo en otras partes. Por ejemplo, yo pude ver el alunizaje. Claro. Ya, lo estaba viendo, o sea, estaba transportando. Para mí en ese momento es como estar presente cuando Colón descendió aquí en América, una cosa así. Entonces, el cerebro de esa generación tuvo un avance. Yo me quedé en la radio, pero ellos en la televisión. Entonces, tuvo un vuelco. Cuando nació mi hija, llegó la computadora, que anecdóticamente en el Santa María compraron como 4 computadoras y ningún profesor quería entrar a la computadora. Y yo como tonto me quedaba horas ahí en la computadora tratando, y le voy a decir, primero yo partí como con miedo a la computadora porque me habían enseñado que era un cerebro electrónico, qué sé yo. ¿Ya? Y fui el único profesor que entró a trabajar en computadora. Porque si usted recuerda, en la sala de profesores habían puras máquinas de escribir. Claro. ¿Ya? Y llegó hasta el curso de mecanografía. Y trabajábamos con stencil. ¿Conoció el stencil? Es como el imprenta esa, pero no la conocí. Era un tipo de papel encerado, ¿no? En blanco. Había que retirar la cinta para que el tipo de la máquina golpeara. Entonces perforaba y ahí estaba, y eso era pasado
a un mimeógrafo. Sí. Y la primera prueba Me que acuerdo tenía... unos boletines como el papel bulky, pero se notaba que eran esa claro, cosa. claro. Yo superé eso, fui el primer profesor que hizo la prueba en la computadora. Pero me acuerdo que después un profesor de cómputo que se llamaba Vara, pillaba. Andrés Vara. Sí, Andrés Vara, sí. Me he pelado. Sí. Y Andrés viene un día y me dice, Claudio, mira, me dice, he visto, ha llegado algo que se llama Internet. ¿Qué es eso? Mira, me dice, tú puedes visitar un museo. ¿Ya? Y a eso iba a llegar. Cuando nació mi hija, estaba la computadora. Entonces, no solo escuchar, sino que ver. Y el cerebro de mi hija se desarrolló a nivel computadora. Y luego llegó el Internet, donde ya no solo recibía, sino que podía proyectarse. Claro. Entonces, ¿por qué los viejos nos cuesta la tecnología actual? Porque nuestro cerebro no tuvo el desarrollo que tuvieron los que recibieron la televisión, los que recibieron la computadora y los que recibieron el Internet. Es una cuestión de patrones. Por ejemplo, yo cuando llamo por teléfono me dicen, ¿por qué llamas si no me mandas mensaje? Pero pues esto es el teléfono, ¿no? Porque mi generación estamos acostumbrados al teléfono de disco. Por eso le digo, entonces, nuestro cerebro no está desarrollado al nivel tecnológico. Mi nieto tiene 4 años. Como le gustaba tanto, hace un año, más de un año, le regalé una tablet. Y mi nieto maneja y de repente se me acerca y me dice, abuelo, tal cosa. Hijito, discúlpame, no sé. Y un día yo estoy conversando en la mesa y se me acerca mi nieto y me muestra en el celular una foto mía. Él había tomado, en el celular me había tomado. Yo, le advierto, yo no sé tomar fotos en el celular, pero él sí. Y lo que le iba a hacer como anécdota, ya que usted tomó el caso de Gandhi, en Chile, en la época de Pinochet, había lo que se llamaba protesta nacional, muy parecido a lo que acá ocurrió en algún momento, que le llamaban paro armado. ¿Ya? ¿Ya? Para la protesta nacional se paralizaba entero el país, salían las Fuerzas Armadas a la calle, ya nadie podía circular porque si alguien circulaba le corrían balas, en fin. Y yo tenía un espacio radial en Puerto Montt y mi espacio se llamaba Hablemos de Cine. Con razón me gusta tantas yo el películas. cine fanático. Entonces, víspera de la protesta nacional, yo decía, vamos a hablar de un hombre bajito, delgado, problema de salud, mínimo, y sin embargo ese hombre logró liberar a su país a través de 3 consignas: desobediencia civil, resistencia pacífica, no violencia. Sí. Y yo estaba hablando víspera de la protesta nacional por radio, que todos mis seguidores decían, Claudio no sale de la radio. Y liberar un país gigante de un imperio. ¿Ah? Y liberar a un país gigante de Claro. un imperio, un pueblo gigante. Entonces, después de todo eso decía, bueno, y ahora vamos a escuchar la música de la película ganadora de 8 Oscar, que esto que el otro, y le ponía la música de Gandhi. Se fija, o sea, hacía cosas audaces, pero con criterio. O sea, si me llegaban a, señor, disculpe, yo estaba hablando de la película Gandhi. Pero yo le preguntaba, Pero todo eso dicho víspera de la protesta nacional, ¿ya? Desobediencia civil, resistencia pacífica y, ojo, no violencia. claro. Pero yo lo que le había preguntado. Entonces, redondear, usted me dice cómo llegué a la historia. Sí. Ya. Como no había televisión, y se lo comenté en algún con el momento, cerebro. yo entonces no tuve otra alternativa, porque mi mentalidad era inquieta, que la lectura. Y empecé a leer y me leí, como le dije, todos los libros de Julio Verne, Jules Verne, Julio Verne. Me leí todos los libros de Emilio Salgari, me leí libros de H.G. Wells, Claro. me leí todos los de Allan Poe, qué sé yo. Entonces narraban aconteceres de su época y eso me hacía adentrarse, sobre todo Julio Verne, ¿ya? Muchas cosas del acontecer. Entonces yo viajaba en el tiempo a través de los libros.
y más aún al futuro, como Wells, ¿ya? Que no solo hizo El hombre invisible, sino que La guerra de los mundos. ¿Ya? Entonces, me transportaba en el tiempo, Claro. y eso me hizo seguir y persistir, y continué leyendo. Más adelante leí El caballo de Troya, o qué sé yo, ¿ya? O libros de la Edad Media. Por ejemplo, siendo muchacho, me leí Comentario a la guerra de las Galias, escrito por Julio César. Mira. ¿Ya? Me leí Rebelión en el desierto por D.H. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. ¿Se fija? Entonces, eso me hizo gustar de la historia. Claro. Y por eso, cuando llegué a Perú, no podía ejercer el derecho. Entonces, la otra pasión mía era la docencia. Y en el Colegio Santa María postulé a profesor de historia y profesor de lenguaje. De eso, profesor, vamos a hablar en el próximo episodio, porque hemos hablado como 4 horas ya. Sí, yo por eso le digo, ¿qué horas tiene? Ya son las 7:50. 7:53. Yo a las 8 tendría que estar en Ya, la casa. vamos ahorita. Sí. Con eso termino. Y si a mí me preguntan por qué me gusta la historia y por qué me puse a estudiar una maestría de historia, para mí tiene nombre propio, por el señor acá presente, el profesor Claudio Ferreira, dio una influencia decisiva en los gustos de los cursos de historia. O sea, yo no quería salir al recreo, esperaba que venga la clase de Historia Universal porque me parecía divertida, a pesar de que le teníamos un poco de miedo, porque decíamos, nos va a jalar y que esto, que el otro. Pero creo que eso sí marca mi genuino interés. ¿Qué es lo que decía el Capitán Perú? Que yo le desperté el gusto por la historia, y el Capitán Perú tiene un montón de libros de historia, pero de la época virreinal. Claro. Y el Capitán Perú, en marzo del año recién pasado, estuvo en España en cerca de 20 universidades dictando charlas sobre historia. Y él dice que le hice crecer el gusto de la Sí, historia sí, sí. por esto. Es sin Y burla, le, sí iba, me- y le iba a mostrar, porque ha escrito varios libros. Mire, que es genial. El Capitán Perú, fábulas de una sociedad con así como de animal. Le voy a moderna. comentar una fábula. En el panal, una abeja cuestiona por qué a la abeja reina le dan un alimento distinto, y empieza a protestar. Entonces, otras abejas se adhirieron a su causa y empezaron a exigir que a ellas también les dieran, ¿cómo se llama? La real, ¿cómo se llama? La jalea Jalea real, qué sé yo. Fue tanto que se fueron contra la reina, y la reina tuvo que emigrar con su corte a otra parte. Y el panal quedó acéfalo. Entonces optaron por elegir a esta abeja como gobernante del panal. Y empezó a gobernar. Pero vinieron otras abejas a reclamar por qué él, y por qué empezaron a protestar y a declararse en huelga. Y se armó el laberinto en el panal y se terminó. ¿Qué le parece la fábula? Y bueno, esa es la historia de las civilizaciones, ¿no? Pero siempre van a haber pugnas por el poder, ¿no? Claro, claro. Pues. Y la historia también te enseña a comprender eso, que son procesos. O sea, no hay que asustarse tanto. O sea, sí hay que asustarnos, porque los procesos también van a acarrear muerte, sin duda, un costo humano horrible. Pero nada es eterno, son procesos. Se llama La República del Panal. La República de Panal. Le voy a dar una mirada de ese libro. Sí, Interesante. Profesor, entonces... mire qué bonito lo que me... Está con buena letra, además. Con mucho cariño para mi profesor Claudio Ferreira, por inculcarnos el amor por la historia, su amigo y a su alumno Rafael Aita, Capitán Perú. Está bonito, ilustrado. Bueno, ha sido muy grato compartir con usted este largo tiempo. Sí, sí. Yo le había garantizado que 1 hora no valía la pena el esfuerzo. No, todavía vamos a hablar otro día porque nos han quedado temas interesantes. Quedan todavía 2 temas. Sí, ¿ah? sí, sí. Y para largo y para debatirlos. Sí, ahí Yo salpicamos sé un poco que la me voy historia. con del una profe. especie de disconformidad. Quería más debate. Claro, quería que usted me objetara. No, todo, pero sí le he objetado algunas pero cosas no sobre me he Grau. objetado nada, pues yo eso lo que quería, como en Es que ya clase, estoy más maduro, ya. Uno es rebelde a los 16 años. conforme, pero si yo esto lo conversara con otra persona, le advierto que habría ardido Troya, porque otras personas
no admiten estas ideas que son ideas bastante Ya, controvertibles. Para ¿no? la próxima traigo mis pistolas. Bueno, Sí. y usted que tanto reacio era para reunirse conmigo, verá que sí vale la pena. Claro que sí, profesor. encontrar. Y Yo después te- nos va a contar, porque el profesor se vino en barco, llegó creo usted a Perú, ¿no? No llegué en avión. Ah, el colegio decía que se había venido a Polizonte, en un barco, al Callao. No, yo salí de la secretaría de mi secretaria que preguntó por mí. Eso contaban, decían, no, es un comunista que se ha huido de Chile en un barco de Polizonte. Claro. Y tenía fama, pues decían que el profesor Ferreira era comunista, que lo perseguía Pinochet, y que un barco Usted se fue metió acá. compañero de Carlos Prevost. Sí, Ya. claro. Resulta que con ustedes yo fui a Puerto Viejo. Claro, sí me ¿Recuerda? acuerdo, sí. Y en Puerto Viejo hay una isla al frente. Ya sé, Entonces un estaba islote. prohibido ir a la isla. Y el padre Jorge nos tenía Cocorros. vigilando a ustedes, pero había un momento en que almorzábamos. Y usted ve que la distancia entre la playa y los comedores es grande y esa arena que quema. Entonces yo siempre me quedaba hasta el último viendo, entonces comía, digamos, había un primer grupo, un segundo, un tercer, un cuarto grupo. Yo comía en el cuarto grupo. Recién me siento a comer y llega un alumno corriendo, llorando. Me dice, profesor Carlos Prevost se ahogó. ¿Ah? ¿Qué? Sí, me dice. Dejé mi plato y salí corriendo con esa arena que me quemaba los pies, ¿se acuerdan? Sí. Y llego, y cuando voy a mitad camino me cruzo con Carlos Prevost. Profesor, me abraza. ¿Qué pasó, Carlos? No, me dice que yo apenas sé nadar y le pedí a un chico ¿cómo es? Bodyboard, ¿cómo le La llaman? tabla esta. Sí. Y resulta que se lo empezó a llevar la corriente y el chico, Carlos, se asustó y llamó y otros chicos lo sacaron. Bien, el lunes, ¿qué se contó? Claudio Ferreira se fue a la isla con un grupo y se cayó al agua de la isla y Carlos Prevost lo rescató. Bueno, así es la historia, casualmente, ¿no? Nunca vamos a saber la verdad única. Y a veces las verdades llegan tan adornadas que resultan más atractivas los relatos, Claro, cómo llegaron, que la claro. historia verdadera, que a veces suele ser muy aburrida. Para cerrar, esto ya creo que se los he dicho, pero para que vea usted, ¿cuánto ha escuchado usted del ataque a Pearl Harbor? Bueno, hasta películas hay, ¿no? Tora. Conforme. Pero fue un ataque a mansalva de sorpresa de los japoneses, que traicioneramente, que esto, que Un lo otro. poco otro, pero también ya se dice que se sabía, ¿no? Eduardo, yo tuve un alumno, falleció, de apellido Arias Schreiber, Ujú. y me dijo en clase en ese momento, mi abuelo era embajador de Perú. Y yo tengo el documento que le manda el embajador de Estados Unidos en Japón, donde dice que se ha entrevistado con él el embajador de Perú y le ha dicho en enero de 1941 que Japón va a atacar Pearl Harbor, y lo atacó en diciembre del 41. O sea, un año antes Estados Unidos sabía del ataque. Claro, y la historia enseña estas cosas, porque a cada rato se reproducen, se dan los llamados falsos positivos. Pero si usted va a Estados Unidos y dice eso, lo matan. Ese Lo matan. ya hay Pero bastante yo tengo el documento. Incluso en la película Tora, Esa es la más cercana. que se ve todo el esfuerzo diplomático. Claro. Y al final, cuando se acerca el soldado, el cadete, a felicitar al almirante japonés, Que estaba frustrado. él estaba triste, ¿no? Mirando el puente, le dice, almirante, felicitaciones, ataque total, ¿no? Y le dice, es usted un genio. Le dice, genio no es el que empieza una guerra, le dice, sino el que la termina. Tan solo hemos despertado a un gigante y le hemos dado un terrible ¿Y sabe motivo. por qué la frustración del almirante? Porque sabía que los iban a... Porque resulta que la idea de él, en paréntesis, él no quería guerra, quería amedrentar a Estados Unidos para que la cosa llegara hasta ahí, pero era hundir los únicos 2 portaaviones que tenía Estados Unidos. y no Curiosamente, entre comillas, una hora antes del ataque Pearl Harbor, los portaaviones fueron mandados a maniobra estaban. al otro lado. Y no Yo estaban. le digo, si usted sale de su casa, va 2 cuadras y su mamá lo llama y le dice, Eduardo, hay unos tipos que han entrado aquí a la casa, me están atacando. ¿Qué hace usted? Regreso, ¿verdad?
Ah, Regreso. ya, ¿y por qué los portaaviones no volvieron? Porque tenían orden, porque son los únicos que tenían en ese momento y esos son los que después pudieron combatir. Así es. Pero eso en Estados Unidos no se lo van a decir. Sí, pero Ve felizmente hay... usted que la historia la falsean, Y felizmente todavía la hay fuentes distorsionan, independientes. ¿eh? ocultan hechos, solamente se dice lo que conviene Así es. y no lo que debe ser. Y un historiador debe abstraerse de todo eso. Claro. Yo, ¿por qué me he metido tanto en la historia del Perú? Porque yo no soy peruano. Incluso recoger hasta las versiones que son dolorosas para uno mismo, ¿no? Claro. Hay gente cuando recorre las historias de las genealogías, ¿no? Y Claro. encuentra que sus propios, digamos, antepasados fueron unos desgraciados, ¿no? Entonces, a veces con dolor hay que recoger esos datos. Si uno quiere ser un ¿Cómo historiador se veraz, llama ¿no? eso? Bueno, ser imparcial, qué sé yo, ¿no? Honestidad. Yo le digo los valores: honradez, honestidad, respeto, responsabilidad, solidaridad. Hay que cultivar los valores, o sea, hay que desarrollar al individuo, formarlo, no solo instruirlo. Yo no digo que esté mal la instrucción, pero no es la base, Claro. ni peinarse tampoco. Sí, a veces prefiero, la verdad, una persona que sea ignorante en el sentido de no conocer, pero que sea una persona ética, íntegra, ¿no? Yo creo que podemos Sí, sí. Ya. No, ya, ahora lo vamos a llevar porque ya me estamos 4 horas. ¿Ya terminaste? Sí, sí, ya corta. Ah, ¿ya había cortado? No, recién va a cortar. Ah, ya. Hasta que se acaba la batería, creo. Está recalentando el celular, nos habló 4 horas. ¿Ya? Ya corta.